¿Sabes por qué Jesús curaba con saliva? Quédate aquí que yo te explico qué onda con esto. El Evangelio de Juan registra que mientras se encontraba en Jerusalén, Jesús escupió sobre la tierra creando lodo y luego se lo aplicó en los ojos a un ciego. Según Marcos, leemos acerca de otro ciego que fue traído hacia Jesús en Betsaida y simplemente escupió sobre sus ojos y lo curó. Según Marcos, también registran que Jesús metió sus dedos en las orejas y con su saliva tocó la lengua del hombre sordo. Cuando uno piensa al respecto, un obrador de milagros se gana la atención simplemente mediante la realización de un milagro. Pero la pregunta ideal es, ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué usó saliva para sanar a estos enfermos? Por otra parte, en una sociedad como Israel, donde ya se cuidaban y evitaban los problemas de la impureza ritual, alguien que sanara a otra persona usando su propia saliva no iba a pasar desapercibido. ¿Pudo Jesús solamente haber dado la orden para sanar a estos 3 hombres? Si la respuesta es sí, ¿por qué escogió este método? ¿Habrá algún mensaje detrás de todo esto? La respuesta es evidente. Por lo atestiguado en el Nuevo Testamento, es obvio que Jesús sí pudo haber sanado a estos 3 hombres con el simple acto de haber dado una orden divina. Por ejemplo, en una ocasión el maestro sana a un paralítico simplemente diciéndole: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y a Lázaro lo resucitó diciendo: Lázaro, ven fuera. Pero el Mesías escogió escupir con el fin de mandar un mensaje de gran importancia y relevante acerca de su ascendencia y su posición como hijo único legítimo de su Padre Celestial. Y yo te explico por qué. Era normal en los tiempos antiguos que un hombre tuviera varios hijos con distintas esposas. Abraham envió lejos a sus esposas y respectivos hijos de Isaac para que quedara claro quién era su heredero. De vez en cuando un hijo reclamaba y ponía en duda quién era el heredero. Una razón para disputar la demanda era la ilegitimidad, ya sea que el hijo haya nacido dentro o fuera del matrimonio. Cuando Pablo escribe a los hebreos, habla de cómo nosotros podemos conocer si verdaderamente somos hijos de Dios, porque somos disciplinados por Él y por nuestra actitud y nuestras obras. Un hijo ilegítimo no es criado de esta manera. La tradición judía enseña que, en casos de disputa con respecto a la herencia, Dios tenía una prueba que sobrenaturalmente revelaba quién era el heredero legal, heredero de la autoridad de la primogenitura y la herencia de las propiedades familiares, la cual decía que la saliva de un primogénito legítimo tenía características curativas contra las lesiones y las enfermedades. Una vez que la saliva del hijo en disputa ungía el miembro afectado, la sanidad se esperaba que tuviera lugar. Si legalmente él no era el primogénito, la saliva no tenía ningún efecto. El Talmud dice: cierta persona vino una vez de parte del rabino Hanina y le dijo: estoy seguro de que este hombre es el primogénito. Él le respondió: ¿de dónde sabes esto? Otros le respondieron: porque cuando la gente venía a su padre, él solía decir: id a mi hijo Shihat, quien es primogénito y su saliva sana. Hubo algunos que creyeron y siguieron a Jesús, pero también hubo algunos que no. Lo principal entre sus inquietudes eran las interrogantes acerca de su linaje. Después de todo, José y María reconocieron abiertamente que José no era el padre biológico de Jesús, y también que María nunca había tenido relaciones sexuales antes de estar casada con José. Sin embargo, Jesús claramente había sido concebido y nacido, y de alguna manera alguien tenía que ser su padre, pero ¿quién? Otro factor que debe considerarse es el hecho de que desde el principio los enemigos del Salvador lo calificaron a él como un mamzer, es decir, un hijo bastardo. Por ejemplo, en Juan 8:41 los adversarios de Jesús insinuaron que lo veían a él como un hijo de fornicación. Por otra parte, en los tempranos escritos rabínicos, como el Toldot Yeshu, una obra que levanta falso testimonio en contra de Jesús, el Mesías es llamado por ellos como un mamzer, un hijo bastardo. Estos ataques muestran el hecho mutuamente aceptado de que José no era el padre biológico de Jesús. Sin embargo, también con estas acusaciones, estas personas no lo consideraban a él como un hijo legítimo, como primogénito y por obvias razones como heredero. En la actual sociedad estos temas pasan desapercibidos. Sin embargo, en aquel día tenía todos los ingredientes de un horrible escándalo que realmente afectaba de por vida. Era algo grave estar marcado de por vida de esta manera. Sin embargo, el Salvador también negó tener un padre terrenal. Él dijo y enseñó que había venido de un Padre Celestial. Si él hubiera sido un pecador o el producto de un pecado o no hubiera sido el primogénito legítimo de un padre, no se habría esperado que sanara a alguien, ya que Dios es la fuente de toda sanidad. Este es el contexto de los capítulos 8 y 9 del libro de Juan. Una lección más grande es dada por el maestro, en lugar de solamente una serie de sanidades. En el capítulo 8 dice que el Cristo habló extensamente acerca de dónde él venía. Y cuando habló acerca de su padre, la respuesta de la audiencia fue: ¿dónde está tu padre? Insinuando de esta manera que el Cristo no tenía un padre legítimo, ya que estaba rodando el falso rumor que decía que él había nacido de fornicación.
Por eso en el versículo 41 los enemigos de Jesús insinuaron que lo veían a él como un hijo de fornicación. No fue casualidad que, en ese momento, después de esas discusiones, en ese mismo día, vieron a un hombre ciego y le preguntaron sus discípulos a el Cristo: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? El Cristo inmediatamente respondió la causa de la ceguera de esta persona y demostró algo que hablaba acerca de su procedencia, su primogenitura y su legitimidad como hijo y su derecho como heredero. El Mesías demostró que su saliva contenía propiedades curativas, presentando una situación sin salida para aquellos que eran sus críticos y enemigos, al sanar a un ciego con su propia saliva. Es debido a esta prueba divina que los fariseos se alborotaron de tal manera cuando se enteraron de esto. Interrogaron al joven ciego que había sido sanado e incluso a sus padres. Y si prestamos atención a las palabras de los fariseos al interrogar al joven que había sido sanado por la saliva de Jesús, la pregunta que ellos formularon repetidamente fue: ¿cómo te fueron restaurados los ojos? Y en el versículo 26 le volvieron a preguntar: ¿qué te hizo? ¿Cómo te restauró los ojos? Esta serie de preguntas formuladas por los fariseos fue debido a que ellos quedaron atónitos y maravillados de que el Cristo había sanado a un ciego con su propia saliva. Es decir, el Cristo para este tiempo ya había hecho muchos milagros y los fariseos estaban conscientes y enterados de esto, pero este milagro confirmaba que él realmente era quien dijo ser: el Hijo de Dios, el primogénito del Santo. Por esta razón los fariseos, perturbados, deseaban matarle. Por esta razón, la serie de preguntas hechas al joven, que había sido sanado por la saliva de Jesús, llegaron a tanta insistencia que el joven les dijo: ya se los he dicho y no escuchan, ¿por qué quieren oírlo otra vez? Este milagro fue especial, pues confirmó lo dicho por el Cristo, cerrando la boca de todos aquellos que falsamente lo acusaban como un hijo de fornicación o un hijo bastardo. Y lo más maravilloso es que aquello que había salido de su propia boca acerca de su procedencia, que era el Hijo de Dios y su heredero y primogénito, había sido confirmado por el mismo Dios. La conclusión de la historia es de alegría, pero al mismo tiempo de tristeza. El hombre ciego que fue sanado por medio de su saliva creyó, pero la duda expresada por las otras personas manifiesta que ellos no creyeron y no pudieron armonizar el conflicto. Ellos le dijeron al ciego que había sido sanado: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero no sabemos de dónde es. Permanecieron cegados de la identidad de Cristo, su naturaleza y el propósito que él tenía al venir a la tierra. El procedimiento que Jesús usó para sanar al ciego reveló quién realmente era. Por eso él dijo: las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Agradezco profundamente a Saúl Romero por este artículo con el cual hemos realizado este video. Si te gustó, dale like, comenta lo que piensas acerca de esto, comparte y suscríbete. Mi nombre es Fernando Cavaletti, hasta la próxima.